a nivel nacional, en el campo, digamos, de políticas públicas. Actualmente Mónica es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina, que es el CIN de nuestra Comisión Nacional de Acreditación, y también ha sido consultora y cuenta con un importante desarrollo de investigación en los tópicos que ella aborda, que están básicamente relacionados con políticas de educación superior, el gobierno de la universidad, los sistemas de calidad y la profesión académica. ¿Ya? Así que, sin más, Mónica, muchas gracias una vez más y te ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a la universidad por esta invitación. La verdad que, bueno, es un placer volver a este país tan cercano y tan hermano, ¿no? Así que siempre lo digo, cada vez más me siento un habitante más, así que, bueno, gracias por estas oportunidades. Bueno, sin más, lo dijo Mario, cuál es el objetivo de esta presentación. Voy a ir punto por punto, o sea, en realidad mi objetivo es compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones que hagan un poco línea y colaboren con completar o nutrir este trabajo y estas visiones que se están desarrollando aquí en Chile, bueno, y con este proyecto, que bueno, va muy en línea con lo que estamos trabajando en un equipo de investigación en Argentina. Así que yo les voy a proponer un recorrido que, para hablar de los nuevos profesionales o del tercer espacio, etcétera, permítame ir para atrás. O sea, esto no puede ser, yo podría describirles cómo son los profesionales en Argentina, pero para poderlo entender hay que marcar un contexto, ¿sí? Un contexto que no es solo el contexto del sistema nacional ni del sistema global también, ¿no? Si no, esto no se entiende. Y por otro lado, poder entender a la emergencia de estos nuevos actores y su impacto sobre los académicos, también en el marco de una dinámica institucional que además está dada por modelos de gobernanza. ¿Sí? Cuando Mario decía cuál es la influencia, no hay una influencia, él lo ha dicho, hay distintas matices, pero esos matices no son aleatorios, esos matices están vinculados con modelos de gobernanza institucional determinada, dentro de modelos de gobernanza del sistema nacional determinados, dentro de políticas nacionales y dentro de un contexto global. Así que, si me permiten, vamos a ir de afuera para adentro para poder desentrañar este objeto que queremos, pero poderlo comprender lo más posible. Y por eso voy a hablar, además de un nuevo contexto, con algunos conceptos que van a ver que no son ni más ni menos los conceptos aquí de mis colegas y amigos, pero que a mí me sirven mucho para poder comprender este objeto. Después sí vamos a ir por los dos niveles importantes que yo creo que hay que considerar a la hora de entender a estos nuevos actores. El nivel de toma de decisiones institucional y el nivel de la gestión propiamente dicho, para después ver las implicancias en la profesión académica, poder plantear algunos escenarios y algunas conclusiones. Este es el recorrido. Voy a ver si puedo cumplir con el tiempo que más o menos me han pautado, así podemos hacer los comentarios y las preguntas de ustedes. O sea que la idea es compartir reflexiones, y yo creo que hay que ampliar el objeto para entender los cambios en la gobernanza, ¿no? Y su relación con la toma de decisiones de las instituciones, la gestión, donde están nuestros actores, objeto de análisis, y la profesión académica, en un nuevo contexto que está amparado, sostenido por el gerencialismo o por un nuevo paradigma que ahora vamos a analizar. O sea que la gran pregunta, creo yo, de esta presentación es cómo se manifiestan estas relaciones y cuáles son los escenarios actuales y futuros para la gobernanza universitaria. Porque me parece que esto, más allá de que el objeto son estos nuevos actores, me parece, y sobre todo para el público que está aquí, que bueno, son perfiles que muchas veces se vinculan con este objeto, es ver, bueno, ¿cómo gobernamos una universidad en este nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo lograr que cumpla sus objetivos? Me parece que esta es una pregunta que nos debería orientar cualquier avance del estudio. Entonces vamos con el nuevo contexto. Claramente hay un nuevo contexto global que está dado por la masificación. Ahora les voy a mostrar algunos números, pero al mismo tiempo esta masificación, que no es de ahora, viene de varias décadas,
entra en juego con restricciones económicas en el mundo, ¿no? O sea que hay que encontrar nuevos arreglos que permitan convivir la masividad con las limitaciones económicas, y esto implica, bueno, tener algunas estrategias que quizás en otros tiempos no eran tan importantes, que el nuevo paradigma de la gestión pública nos lo da, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la evaluación, son como herramientas que permiten una mejor convivencia de estas dos cosas, la masividad y el contexto de limitaciones económicas. En el medio están las nuevas tecnologías, y con todo esto hay una nueva agenda global para la educación superior que trata de alguna manera de interpretar y transmitir una narrativa alrededor de todo esto, ¿no? Que está dado por organismos, ¿sí?, supranacionales, que yo la verdad no los coloco como los que vienen a decirnos lo que hay que hacer. No, es un contexto en el cual esas narrativas dialogan con las nuestras, ¿sí? Me parece que esto es muy importante para no caer en el dominio, las fronteras, las soberanías. Me parece que aquí el mundo global es un mundo de todos, y bueno, es muy interesante poder analizar también ese nivel de las narrativas, de los discursos internacionales, y a la vez cómo se articulan con las necesidades y con las propias narrativas locales. O sea, este es el contexto, simplemente para mirar esto de la masividad. No voy a entrar, pero si uno lo mira desde 1970 hasta la actualidad, supónganse 2020, un 206% de aumento de estudiantes, ¿sí? Y se espera además que para las futuras décadas esto aumente en el 2040 cerca de 600 millones de estudiantes, ¿no? Cuando en el 2010 no llegaban a 200. O sea, esto va multiplicándose a pasos agigantados, con lo cual es una realidad y no es narrativa esto de la masividad, ¿no? Cada vez hay más sujetos que asumen que hay que tener educación superior para poder tener un proyecto de vida. Y bueno, hay mucho escrito sobre esto. Y entonces el paradigma de la nueva gestión pública, nueva gerencia, se llama de distintas maneras, es una perspectiva que aparece y ayuda a interpretar los problemas, ¿no?, de este mundo global, con la idea de ampliar las capacidades institucionales de los estados, a partir de los principios básicos, se dice, de las 3C, ¿no? Economía, eficacia y eficiencia, y aplicar herramientas que usualmente estaban pensadas para el ámbito de lo privado al ámbito de lo público, como la planificación estratégica, la dirección por objetivos, la gestión financiera y los sistemas de información, el control de la gestión a través de indicadores en las instituciones, y las técnicas para el desarrollo de actividades directivas. Nada nuevo. Cuando uno mira, uno podría decir, esta es la agenda de las instituciones, ¿no?, en el último tiempo. O sea que claramente hay aquí una base de la cual los sistemas universitarios de los distintos países y las instituciones toman una agenda que es global. Y en realidad, ¿por qué llega a la educación superior este paradigma y prende tan bien? ¿Por qué lo toman las reformas de educación superior a este paradigma como la luz que ilumina todos los problemas para poder interpretarlos? Porque el papel que tiene el conocimiento en este contexto es fundamental, ¿sí? La innovación para el desarrollo económico, con lo cual los sistemas de educación superior claramente aparecen como destinatarios privilegiados de todas estas visiones que apuntan a, bueno, poder de alguna forma interpretar y resolver los desafíos de este mundo global. Con lo cual, ese paradigma ayudaría desde esa mirada con soluciones para aumentar la productividad, la eficiencia y la relevancia de la actividad académica, ¿no? Que, bueno, justamente es desde la cual se genera el conocimiento, se transmite el conocimiento. Es decir, que no es casual que se haya tomado este paradigma para la gestión, incluso la interpretación de los sistemas. No es casual. El conocimiento aquí adquiere un valor estratégico en este nuevo contexto. Y hay algunos autores, como Barbara Ken o unos autores, Austin y Jones, de América del Norte, que justamente plantean que frente a este nuevo paradigma se ponen en juego algunos criterios de confianza que hasta ahora se había tenido la sociedad
con las instituciones y con los sistemas, y que claramente ponen en crisis o en discusión los tradicionales modelos colegiados, que es lo que se había mencionado antes. No quiero detenerme en estas cuestiones, pero este paradigma global, este contexto global, tiene sus implicancias en el contexto nacional. Dijimos que íbamos a ir de afuera hacia adentro. Y en general las agendas nacionales, amparadas en estas visiones, plantean más o menos cosas parecidas, ¿no? Una nueva relación del Estado con las universidades, aparición de niveles intermedios, agencias, ¿sí?, que sirven de articuladores, a veces de buffers, entre las políticas nacionales y las instituciones, el tema de aseguramiento de la calidad, la productividad de la investigación, la internacionalización, ¿sí?, como un tema de agenda clave, la vinculación de la universidad con el sistema productivo, las nuevas tecnologías, los sistemas de gestión. Esta agenda tiene sus particularidades en cada país, pero de alguna forma son comunes denominadores en base a este contexto global. Y cuando uno entra un poquito más adentro, a nivel de los sistemas, esta nueva agenda en el marco de este contexto global implica a nivel del sistema algo clarísimo: no podemos afrontar este nuevo contexto con las mismas instituciones de los siglos, ¿sí? La universidad, en ese concepto, ¿no?, tradicional que se originó en el medioevo y fue evolucionando hasta ahora, ese modelo para este contexto no puede ser el único. Y ahí es cuando entra otra cuestión, que es la diferenciación institucional, algo de lo que no nos vamos a ocupar ahora porque tiene que ver con la gobernanza del sistema. Y a mí me interesa hoy hablar de la gobernanza de las instituciones, pero aquí uno podría abrirse, ¿no? Cómo los sistemas se diversificaron para atender a esta creciente demanda de educación superior en distintos formatos, con todos sus problemas, poca articulación, fragmentación, etc. No vamos a hablar de eso en este momento, pero es importante ponerlo en contexto. Y ahora sí, entonces, nos vamos al núcleo, el lugar donde queremos analizar a estos actores, ¿no?, que es el nivel institucional. Lo que acá se ve, y que lo que nos dicen muchos textos, de los cuales ahora vamos a ver algunos conceptos, es que a nivel institucional este nuevo contexto global y nacional, con la nueva agenda, ha generado desafíos internos que se manifiestan en una segmentación interna, ¿no? Y esto es un desafío para la gobernanza interna de la universidad, porque ese nuevo contexto global y nacional impone nuevas reglas para el funcionamiento universitario y sus actores, que ya no son solo internos, sino también son externos. ¿De quién estamos hablando? Internos, los estudiantes, nosotros lo llamamos no docente, pero aquí probablemente lo llamen personal de apoyo, ¿no?, el administrativo tradicional, los docentes e investigadores, los sindicatos, que están un poco con un pie adentro y afuera de las universidades en muchos casos, pero también hay actores externos, otras instituciones. Vimos un sistema diferenciado, ¿no?, anteriormente, pero también los ministerios, las agencias, las empresas, los municipios, las organizaciones sociales. Es decir, que todos estos actores de alguna forma son partes interesadas que quieren intervenir, ¿sí?, de la mejor manera, ¿sí?, para poder articular y dar respuestas, cada uno con sus propios intereses, a este nuevo contexto, y ven en la universidad un ámbito muy adecuado para poder trabajar en ese sentido. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos para gobernar todo esto?, ¿no? Este es un problema realmente. No es lo mismo que pasaba hace siglos atrás, en donde quien lideraba una universidad tenía que un poco articular con quienes, con los académicos, probablemente era un académico que articulaba con los académicos, a veces escuchaba o no a los estudiantes, y no mucho más que eso. Es decir, que aquí es mucho más complejo el entramado institucional, ¿sí? Y ahí puse también los organismos internacionales. Es decir, que este es un problema, ¿sí?, que claramente implica cambios en la gobernanza. Dentro de este esquema, y ahí sí ya vamos a nuestros tres actores, que creo que son los importantes para lo que venimos a ver hoy. El nivel de los rectores, la conducción, los órganos colegiados, al que yo voy a llamar el nivel de decisión, de toma de decisiones. El nivel intermedio, que sería el de estos nuevos gestores profesionales de
de la educación superior y los académicos. O sea, vimos que hay muchos actores, pero nos interesa hoy trabajar en estos tres grupos, ¿sí? Y de eso vamos a hablar ahora. Pero para eso vamos a ver algunos conceptos rápidos y con eso vamos a ya directamente analizar los dos niveles. Creo que el concepto, para poder entender este entramado y esta complejidad, hay que ir al concepto de gobernanza institucional, ¿sí? Y en ese sentido hay mucho escrito al respecto, ¿sí? Por ejemplo, la idea de cambiar la noción de cambio de gobierno a gobernanza, porque ya no es directamente una actividad que es responsabilidad de un líder, y en esto es muy interesante algunos que plantean que ya para el análisis de todo esto no nos sirve tanto las herramientas de la teoría de la dirección, ¿sí? Del liderazgo clásicas, sino que la teoría de la gobernanza es mucho más útil para poder entender esta complejidad. No es quién dirige, sino cómo se dirige, ¿sí? Bueno, hay un cambio conceptual para poder analizar esta complejidad. Está el cambio del contexto, que ya lo hablamos, ¿no? La gobernanza y la nueva gestión pública son parte de una agenda global para modernizar la universidad y hacerla más responsable de las necesidades sociales y económicas en la era de la sociedad del conocimiento. Y después viene una definición, ¿no? Que en general la definición europea de gobernanza nos habla de un mecanismo de coordinación de actores diversos, interdependientes entre sí, en el marco de estructuras y procedimientos que implica cambios en la relación de la educación superior con el Estado y la sociedad, ¿sí? Y acá hay la idea de actores internos y externos en la toma de decisiones. ¿Por qué los actores externos son importantes? Porque realmente inciden en la toma de decisiones de las instituciones. En muchos casos esos actores externos forman parte de los consejos de gobierno. No sé si eso pasa aquí, pero en Argentina ya están incorporados en la ley como optativos, pero están presentes, por ejemplo, ¿no? Y el cambio ha sido, lo que desde esta perspectiva de la teoría de la gobernanza, por un lado, el debilitamiento de la influencia del Estado, ¿sí? En Europa sobre todo, y de los académicos. Desde esta mirada, la mirada europea de la gobernanza va por este lado, hacia el fortalecimiento de la institución, la centralización de las decisiones y el rol de las partes interesadas. Esto es lo que nos dice la definición de gobernanza, dentro de la cual los actores que vamos a estudiar actúan, ¿no? Pero esto es Europa. A mí me interesa tomar dos definiciones de aquí, de nuestros colegas. Una es la de aquí el colega Francisco Ganga, con equipos que hacen un esquema que a mí me parece fabuloso, porque a diferencia de Europa, lo que hace la definición latinoamericana es, dentro del paraguas de la gobernanza, poner las dos cosas: la toma de decisiones y la gestión, ¿sí? En Europa se habla de governance para hablar del nivel de la toma de decisiones y management para hablar de la gestión. Me parece que la idea de gobernanza que nos facilitan tanto Francisco como también José Joaquín, que ahora lo voy a retomar, nos habla de que cuando hablamos de gobernanza hablamos de dos planos distintos, articulados. Por un lado, lo que sería la decisión, y por otro lado lo que sería la gestión. Todo junto, en dos planos interrelacionados. Y aquí me parece que es importante estas preguntas, ¿no? Bueno, gobernanza en la institución, ¿qué es la gobernanza? El conjunto de estas actividades de gobierno de las universidades que involucran procesos decisionales considerando múltiples actores y que implica un análisis preorganizacional y un análisis intraorganizacional y con qué grupos de interés, con todos los grupos que estuvimos hablando y con ámbitos de acción principales: la gestión y el gobierno. Me parece que esta mirada integral nos ayuda a entender mejor, simplemente porque, a ver, lo voy a decir anticipándome, cuando vemos el poder de estos actores que estamos estudiando, si influyen más o menos, si inciden más o menos en la actividad académica, eso va a estar determinado por el modelo de toma de decisiones. Si es un modelo más gerencial, probablemente, creo yo, ¿no? Esto es lo que me dicen los datos, si es un modelo más gerencial en un extremo, probablemente estos actores tengan mayor incidencia. Si es un modelo que va corrido más hacia lo más colegial o a otros modelos intermedios,
probablemente haya más colaboración o todo lo contrario, haya un nivel colegiado de los académicos que dominen y tomen a estos actores como sus administradores y apoyos. O sea que no necesariamente hay una incidencia, y aquí es necesario mirar el nivel del gobierno universitario, de la toma de decisiones, entiendo yo. Bien, y después, tomándolo a José Joaquín, a mí me parece que justamente es rescatar estos dos planos: el plano del gobierno institucional, para entender, y el plano de la gestión institucional, ¿no? Y aquí lo que nos dice José Joaquín, que operan en estos dos planos dos principios distintos. En el plano de la decisión, un principio de legitimidad, que mantiene la creencia y es el que le da sustento a las estructuras y procesos para tomar decisiones. Y después está el plano de la gestión, que es el plano de la efectividad, el principio de efectividad, del operativo, ¿no? El que implementa cotidianamente. Y estos dos planos están totalmente articulados. Por eso es importante esta mirada primera para poder entender el trabajo de los nuevos profesionales, porque no son ni buenos ni malos en sí mismos, están cumpliendo funciones, ¿sí? Y esas funciones no es que las inventan, están dadas en función de un modelo de gobernanza de esa institución y en el marco de un sistema, en el marco de un país y en el marco de un mundo. Y aquí yo lo que hice fue reformular un poquitito un modelo que había hecho José Joaquín, porque José Joaquín, cuando habla de los modelos de gobernanza, también tiene en cuenta mucho la relación con el Estado, y como a mí acá me interesa más la gobernanza interna, la gobernanza institucional, le hice una modificación sobre todo a esta parte, ¿no? al nivel de la toma de decisiones. En vez de hablar aquí de la mirada con el Estado, yo hablo de como dos planos, lo que él plantea, ¿no? El plano de la legitimidad, perdón que esté en inglés porque esto está sacado de un artículo que está por salir, en donde acá los colegas también han escrito, ¿no? Y bueno, realmente estábamos muy contentos con eso. El plano de la legitimidad, que va desde mucho poder ejecutivo en la toma de decisiones, ¿sí?, por un lado, a decisiones más colegiadas. Ese es el continuo, ¿sí? Y por otro lado, con el principio de efectividad, tenemos un modelo muy burocrático, ¿sí?, y un modelo mucho más emprendedor, ¿sí?, más orientado a el logro de objetivos, etc. Entonces, cuando combinamos los dos principios, tenemos los 4 modelos de gobernanza que José Joaquín bien había definido, que es uno muy burocrático, uno colegial, uno en donde las partes interesadas tienen un rol importante, pero a mitad de camino, ¿no?, entre lo colegial y lo realmente emprendedor, en donde ahí lo gerencial tiene un punto importante porque justamente es bien ejecutivo, ¿sí?, en el plano de la legitimidad, y bien la gestión en función de objetivos y del logro de resultados concretos. Entonces, bueno, estas son un poco el esquema que a mí me parece que puede ser útil para entender, creo yo, y la hipótesis es que dependiendo del modelo de gobernanza va a ser la influencia o la capacidad o el margen, ¿sí?, de incidencia de estos nuevos actores en su relación con los académicos. Dejo lo conceptual y ahora vamos específicamente a los dos planos, al de toma de decisiones y al de la gestión, ¿sí? Para eso voy a simplemente mencionar un poquito la idea y algunos resultados de algunas investigaciones que estuvimos viendo, que estuve desarrollando con un equipo enorme de gente que se ocupa de estas cosas. Vamos, habíamos dicho que teníamos un contexto global, nacional, del sistema y el nivel institucional. Entonces vamos al nivel de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los actores que están en juego en este nivel, ¿no?, el del principio de legitimidad, la toma de decisiones? Los rectores, la conducción, los órganos colegiados. Aquí hay una discusión del cambio, ¿sí? Hay un cambio en la toma de decisiones y dependiendo del modelo de gobernanza, lo que vamos a ver es que este modelo va a tender a ser más gerencial y menos colegial, ¿sí? Va a haber fragmentación. Ahí
me parece muy interesante el trabajo de Dominique Antonowicz, y que incluso nosotros tomamos, que ellos hablan de que hay decisiones urgentes y hay decisiones rutinarias. Y en esta fragmentación, ¿quién toma las decisiones urgentes? La conducción, los niveles ejecutivos. ¿Quién toma las decisiones rutinarias? Los ámbitos colegiados. ¿Sí? A esto lo llama fragmentación. Y después los cambios en los perfiles y las capacidades, ¿no? Dependiendo del modelo, probablemente ese perfil de conducción sea menos académico y sea más de gestión, de la gerencia, ¿sí? Hay universidades en el mundo, pero bueno, supongo también en Argentina no tanto, porque no nos hemos corrido tanto del modelo colegial, un poco sí, pero no tanto, en donde los rectores ya no son elegidos por su prestigio académico, sino porque son muy buenos decisores, ¿sí? Muy buenos gestores, muy buenos gerentes, ¿no? Que muchas veces, y ahí depende del modelo de vuelta, ¿no? O sea que en este plano claramente hay cambios, y esos cambios van a... O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una tendencia, hay un corrimiento hacia el modelo más gerencial, pero ese corrimiento puede ser de 1 milímetro o puede ser enorme, va a depender del modelo, ¿sí? Pero esa tendencia existe, porque hay un contexto que de alguna forma incide en eso. Cuando uno mira de algunas investigaciones que hicimos, ¿sí? En Argentina, cuando les preguntamos, en función de la misma pregunta que recién estaba planteando Mario, porque es la misma encuesta, la encuesta APIX, cómo perciben, ¿no? de mayor influencia o no de estos niveles de decisión, los docentes argentinos perciben una convivencia, para el caso argentino, de una gobernanza en la que conviven elementos colegiales y elementos gerenciales con la misma intensidad, con similar intensidad, ¿no? Y uno podría decir que la nueva gestión pública no parece haber tenido un efecto significativo en el modelo colegiado tradicional que surgió hace más de un siglo en Argentina. O sea, hay convivencia, podríamos decir, por lo menos de la percepción de los académicos, no se sienten invadidos en el plano de la toma de decisiones, digo, no en el plano de la gestión cotidiana. Y otra de las cosas interesantes que surge de la encuesta, porque la cruzamos con otras variables, es que cuando los mecanismos de evaluación, cuando se les pregunta, los mecanismos de evaluación, siente que lo controla más su trabajo, puede ser que digan sí, ¿sí? Los mecanismos de evaluación que se dan a nivel institucional, pero a nivel también suprainstitucional, ¿no? De las agencias, etcétera, pueden decir que sí, pero al mismo tiempo no se sienten menos influyentes. Y esto pasa sobre todo en los académicos consolidados, por lo que recién Mario hablaba en términos de la oligarquía académica. Podríamos decir que, al menos en Argentina, cuando este modelo más gerencial interviene más fuertemente, lejos de una pérdida clara del control del poder de los académicos, aquí hay una diferenciación. Hay académicos de menor rango, ¿no? O más iniciales, que pueden sentir una pérdida que tampoco es tanto porque nunca han tenido tanto control, están en la carrera avanzando, pero los que no sienten ningún tipo de pérdida de control son los académicos consolidados. ¿Y por qué? Porque de alguna forma se han incorporado a los mecanismos de evaluación. Forman parte de los comités evaluadores de las agencias, forman parte de los comités evaluadores de la evaluación de la docencia y de la investigación. Es decir, que el mayor control que uno puede verlo en el nuevo escenario les da más poder a algunos académicos, no menos poder. Y esto me parece que es para seguir investigándolo. Nosotros lo único que hicimos fue cruzar unas variables. ¿Se siente o no más influyente? Y eso lo dividimos con una pregunta que era: ¿usted participó de comités de evaluación de tal y tal cosa? Entonces, cuando agrupamos a eso, y además vemos que son los más antiguos, los más consolidados, los que hacen más tiempo que están en la profesión académica, claramente vemos que ese grupo que siente que hay más control, pero al mismo tiempo que tiene más poder y más influencia. Bueno, esto respecto del nivel de la toma de decisiones. Vamos al nivel de lo que nos interesa específicamente, que son los nuevos profesionales. Esos nuevos profesionales de la educación superior, que aquí los llaman el equipo los profesionales administrativos, ¿no? Nosotros los llamamos nuevos gestores, pero bueno, se llaman de distintas maneras, aparecen en nuevas áreas,
¿sí? O unidades que forman parte de la nueva agenda, ¿sí? Y que están en línea con esa agenda, digamos, ¿no? Esto implica nuevas tareas, o sea, ¿por qué aparecen? Porque hay que desarrollar nuevas tareas en la universidad, para lo cual hay nuevas funciones que hay que cumplir, ¿no? Y esos nuevos perfiles aparecen como diferenciados de los perfiles tradicionales de los administrativos de apoyo. Yo los llamamos los no docentes nosotros, ¿no? Los que están bien en la cuestión burocrática. Esto es absolutamente distinto. Y decimos que hay una reconfiguración de las relaciones de poder de estos actores con otros actores de la institución. Y para eso vamos a ver algunos resultados de investigaciones, para lo cual primero vamos a ver algunos conceptos, que son los mismos que toma el proyecto de investigación de Mario, ¿no? Hay varios autores que han trabajado con estas ideas. Algunos autores como McFarlane los llaman los paraacadémicos, porque dicen que estos nuevos actores provienen de distintas vertientes, o son académicos, la verdad que es feo como lo llaman, devaluados, o desdibujados, o son administradores sobrecapacitados, ¿no? Que se han hecho más académicos, o sea, la procedencia es distinta, pero en todo caso estas son las dos procedencias de estos nuevos perfiles. Celia Whitchurch no habla específicamente de las personas, sino habla de los espacios. Habla que en la universidad tradicional hay un espacio académico y no académico, pero dice que esto está a mitad de camino, e incluso hace una clasificación, ¿no? Los que están más cerca o más lejos de cada uno de los extremos. Y los alemanes hablan del concepto de Higher Education Professionals, que lo llaman HIPROS, ya tiene una sigla y todo, un acrónimo, que justamente tratan de verlos como, incluso hacen clasificación, no necesariamente están en nuevas áreas, también pueden ser asesores de la conducción, también pueden dar servicios, o sea, realmente hacen una clasificación e incluso clasifican las competencias nuevas que se requieren para estas nuevas posibilidades del ejercicio de las funciones. Y aquí, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Como ya les dije, para McFarlane son esos expertos que vienen del descalificado académico o el calificado administrativo. Para Whitchurch son expertos que trabajan diferenciándose de los lugares tradicionales, ¿no? El ámbito administrativo y académico. Y para los alemanes son profesionales que orientan la gestión de las funciones académicas y son en una buena parte son expertos en temas específicos. A mí me sirvió mucho esta definición porque nosotros trabajamos a estas personas en las áreas de gestión. Los que se ocupan del aseguramiento de la calidad, los que se ocupan de la internacionalización, los que se ocupan de la educación a distancia, los que se ocupan de la vinculación tecnológica, o sea, trabajamos las áreas, ¿sí? No nos fijamos más en los asesores de la gestión, sino en las áreas específicas. Bueno, nada, hay modelos para, simplemente después hay bibliografía que al que le interese lo puede tomar. Lo que hace Celia Whitchurch es ver las funciones tradicionales de la universidad, la enseñanza, la investigación y la tercera misión, y mira que justamente de aquí se derivan, hay un perímetro en donde los académicos ejercen, ¿sí? En el teaching puede ser el acompañamiento tutorial, bueno, el acompañamiento para la investigación, algunas vinculaciones con otros proveedores externos, pero lo que dice es que se crean espacios, ¿sí? Proyectos, habla de ella, en donde esto empieza a complejizarse más, porque se necesita un aporte de gestión, ¿no? Y que ahí es donde vienen otros actores que vienen a complementar aquello que como mucho pueden hacer los académicos para estos proyectos. Bueno, por eso habla de espacios, o sea, ubica mucho lo territorial, lo geográfico, institucional, mientras que, por ejemplo, McFarlane hace una división muy interesante que dice las tres funciones sustantivas de la universidad. En el círculo interno es lo que tradicionalmente hace el académico, y aparece en un círculo más externo para cada función nuevas tareas que hay que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso ayuda también para entender que estas tareas uno las podría ubicar en las tres funciones sustantivas. Lo dejo rápido porque no quiero detenerme en esto específicamente. Nosotros lo que hemos hecho, esto es algo nuestro, muy de Argentina,
nosotros dijimos que claramente en Argentina hay un sector no docente, un sector académico y un sector más político, que son las autoridades, porque en Argentina las autoridades se eligen en las universidades públicas estatales por elecciones, ¿sí? Entonces, cuando uno cruza estos tres sectores con funciones, qué roles cumplen, con los cargos que ocupan, con los perfiles que tienen que tener y con sus identidades, lo que podemos ver es que hasta hace poco era muy clara todo en el no docente, en el académico y en el político, ¿no? Había linealidad absoluta. Y resulta que con esta complejidad aparecen nuevos actores que claramente rompen con esta linealidad, ¿no? O sea que estas nuevas tareas ya no se asocian a uno u otro de estos lugares, ¿no? O sea, estos nuevos profesionales podrían cumplir una función a mitad de camino entre lo no docente y lo académico, con un cargo que no es administrativo, podría llegar a ser docente el cargo, ¿sí? No está estandarizado, no está en el escalafón este nuevo cargo, y tienen unos perfiles muy particulares, ¿sí? Porque es alta formación, cosa que no tiene el administrativo y sí tiene el académico, pero con unas identidades totalmente distintas cuando se les pregunta cómo se sienten. Bueno, nosotros hicimos una investigación que en donde, bueno, el problema es cómo relevarlos, porque no hay una base de datos de estas personas, ¿no? Como sí puede haber de docentes. Entonces, bueno, ahí tuvimos algunas dificultades trabajando con las universidades y armando posibles bases de datos, donde tratamos de ver las funciones que cumplen, los perfiles que tienen, los cargos que ocupan y las identidades. Y acá vemos que hay funciones muy claras, ¿sí? En nuestro caso aparece mucho el apoyo y colaboración en la gestión de las funciones, ¿no? En la gestión de la investigación, en la gestión de la formación o de la enseñanza, en la gestión de los servicios, ¿no? En general, por ejemplo, una tarea que aparece mucho es: estas personas ayudan a los investigadores a buscar fuentes de financiamiento. Algo que quizás en esta idea que decimos inciden, le quitan territorio, no, colaboran un montón, porque los académicos incluso nos dicen: por suerte tengo a alguien que me hace eso, yo no lo podría hacer, no tengo tiempo, tengo que escribir mis papers, porque me evalúan por eso. Entonces, que haya alguien que busque oportunidades, que esté acompañando, que me diga cómo llenar los formularios de una evaluación de la CONIAU, que son tremendos, supongo que acá en el Senado también, no sé, no, para nada. Bueno, eso, que haya alguien que ayude, en Argentina es visto como una colaboración, no como una incidencia. ¿Pero por qué? Porque lo que predomina en Argentina, en la mayoría de las universidades que analizamos, es un modelo más tendiendo a lo colegial, no a la gerencia que podría haber transformado a estos sujetos en controladores internos, ¿no? Bueno, en Argentina eso no pasa. Bueno, y después respecto de las identidades hay mucha variedad, porque en algunas áreas hay redes de trabajo que incluso hacen congresos y hacen publicaciones. Por ejemplo, los gestores de la internacionalización casi son académicos, hacen congresos, producen, y cuando se les pregunta quiénes son tus pares, dice los que hacen lo mismo que yo en otras universidades, no los que están adentro de la institución en otras áreas, ¿no? Hay una identidad distinta. Pero en otras áreas todavía eso no está del todo consolidado. En calidad se está empezando a consolidar una red, o sea que empieza a haber una suerte de identidades que no solo se intercalan, circula información útil de buenas prácticas, sino que hay producción académica y eventos, etcétera, etcétera. Muy interesante. Algunos datos para mostrarles. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Faltan 5 minutos? A mí se me fue. Pero bueno, bueno, ok. Algunos resultados, porque logramos armar una base bastante preliminar, y básicamente esto que voy a mostrar es para los gestores de la calidad, ¿sí? Que fueron los más fáciles de encontrar y poder armar una base de datos de 300 casos, tampoco digo, tómenlo con pinzas, pero esto dio lugar a algunas publicaciones que las aceptaron, así que debe estar bien. Bueno, el tiempo laboral destinado al puesto, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Porque esto es algo interesante. El administrativo tradicional tiene que cumplir horario, ¿no? Cuando le decimos cómo maneja su tiempo, esto cambió.
¿sí? Algunos dicen, está bastante dividido, ¿no?, entre los que tienen que administrar una cantidad de horas semanales, en los que tienen que cumplir, ¿sí?, y los que trabajan por objetivos. O sea, el tema de los horarios es mucho más flexible que en el caso de los administradores. O sea, se puede parecer un poco más al caso de los académicos, ¿no? Cuando se les pregunta el tipo de cargo, con qué cargo está desarrollando su función, y en Argentina, como esto todavía no está formalizado, tenemos una variedad absoluta. Tenemos que estos cargos están desarrollados por cargos de gabinete, se llama, o sea, de autoridad. Cuando una gestión gana las elecciones y está 4 años gestionando, bueno, puede armar un gabinete y con esa formalidad son contratados. Pero otros dicen, tengo un cargo docente. Esto pasa mucho en las universidades muy grandes, en donde quizás es muy costoso, los cargos de gabinete están ocupados para otro tipo de perfiles, pero por otro lado, los no docentes es muy difícil darle un cargo no docente porque implica trabajar mucho con el sector no docente, que es muy fuerte, está muy sindicalizado. O sea que lo más fácil es darle un cargo docente, o sea que estas personas con un cargo docente realizan estas tareas, ¿no? O sea, está muy variado eso. Cuando se les pregunta el nivel de formación, y aquí aparece la gran diferenciación, ¿no? Tenemos más de la mitad tiene un posgrado completo. No importa si es una especialización, maestría o doctorado, pero tiene un posgrado, o sea que de ninguna manera son administradores llanos. Están mucho más cerca de los académicos, ¿sí? Y bueno, y esto cuando uno mira, se le pregunta qué experiencia previa tuvo en esta tarea. En general, la experiencia la fueron adquiriendo internamente en la institución, en el quehacer. O sea, llamativamente tienen una alta formación, pero lo que saben, ellos por lo menos no dicen que lo obtuvieron de su formación del posgrado, lo obtuvieron del hacer en la institución. Probablemente el posgrado les ha ayudado a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero de la propia práctica. Y muchos vienen de otras áreas de la propia universidad y se fueron colocando en aquella área que más les interesaba. Y algo muy interesante, hay una porción pequeña pero relevante, que esa experiencia viene porque trabajaron en la CONEAU. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? En la CONEAU, que por momentos no paga muy bien, espero que esto no se esté grabando, ¿no? Y si no, bueno, lo borramos en esa parte. No pagaba muy bien y ahora tampoco, pero no por culpa de la CONEAU. Y hay una formación enorme de todos los técnicos. Lo que ha pasado es que muchos de esos técnicos son tomados por las universidades porque tienen un know-how. Imagínense que una universidad tener a alguien que estuvo ahí en la cocina de la acreditación, o sea que también provienen de ahí, del Estado. Bueno, cuando se miran principales obstáculos que ellos identifican, ¿sí?, en realidad el mayor obstáculo es la falta de tiempo, que sería todo lo verde, ¿no? Esto es una escala Likert, o sea, bueno, cuando se le pone varios obstáculos y ellos ponen nada, un poco, mucho, es la falta de tiempo, ¿sí? Y también la falta de interés de algunos interlocutores en la universidad. Muchas veces lo que tienen que hacer sienten que no les dan mucha importancia a otros, ¿no? Los académicos, pero también las autoridades. Pero hay algo muy importante que tienen estos gestores, sobre todo de las áreas, es que tienen mucho más contacto con los representantes estatales del área que trabajan que los que tienen los académicos y las universidades. O sea, por ejemplo, con la CONEAU levantan un teléfono estos gestores y hablan directamente, algo que no sabría cómo hacerlo el rector, ¿sí?, o hablaría con el presidente, pero no es lo mismo. Y un académico no tiene ningún acceso a esto. Entonces, ese poder que adquieren de interlocución directa con las áreas del Estado, que de alguna forma son las que o financian o evalúan, o bueno, hay un interés importante en esto, es enorme de estas personas. Bueno, voy a seguir. Bueno, su función es valorada. Quiero pasar rápido porque me faltan los académicos. Y cuando se dice sus actividades se asemejan a ¿qué? A nivel de decisión, o sea, de autoridad, a nivel administrativo o a nivel académico. Claramente no se sienten administrativos y se sienten más cerca de autoridades o más cerca de académicos, ¿no? Esto es más con la identidad. Bueno,
Hay algunos ejemplos que no voy a entrar, pero en general, bueno, hicimos también algunas entrevistas que marcan justamente esto del poder que tienen, ¿sí? Y que a veces con la urgencia las decisiones las toman ellos directamente y el rector les dice, ok, ¿qué hay que hacer para avanzar y acreditar? Confío, ¿sí? Directamente. Bueno, vamos por último a pasar a los académicos. Dijimos que en el caso de los académicos, en este nuevo escenario, lo que vemos con los trabajos de APIC, sobre todo, es que hay evaluación y fragmentación. Son como las dos consecuencias importantes de este nuevo escenario. Hay evaluación de su desempeño, evaluación por el financiamiento de la investigación, solo se aprueban los proyectos y se financian los proyectos, bueno, que son evaluados, ¿no? Menor autonomía para gestionar recursos, hay nuevos valores y creencias, pero también aparece el lado de la fragmentación. No es para todos estos, ¿sí? Hay nuevos perfiles, distintos grados de poder dentro de los académicos y delegación claramente de tareas más de la gestión académica en los profesionales, ¿no? Esto aparece en todos lados. Y esto me parece importante, no voy a detenerme en la investigación que hicimos, pero simplemente también por APICS, simplemente porque incorporamos una pregunta en el cuestionario, esto es bueno para el nuevo, lo que viene, de poner ustedes de CONICET o no. CONICET sería el CONACYT de acá, ¿no? Pero es una carrera de investigador, trabajan en la universidad, dan clases, pero la investigación son empleados del CONICET y esto nos permitió encontrar dos grupos enormes, los que hacen investigación en el CONICET y los que hacen investigación en la universidad. Después están los otros, que es los que no hacen nada, ¿sí? El grupo 4, solo van a dar clases y se van. Entonces, claramente acá esto nos está mostrando de una gran fragmentación, por lo menos en Argentina, ¿sí? Y cuando comparamos esos dos grupos, voy a pasar muy rápido, estos son los que solo hacen docencia. Por ejemplo, no es para que vean los cuadritos, simplemente para que confíen que hay datos detrás. En características demográficas tienen mucha más formación los más consolidados, los que hacen investigación, por ejemplo, ¿no? Tienen el título máximo y en general podemos ver alguna tendencia que nos muestra que vienen de sectores de padres y madres con formación universitaria. Después, cuando le vemos la cantidad de publicaciones, pero también, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos dos grupos, los que hacen investigación en la universidad y los que hacen investigación proveniendo del CONICET. Porque, ¿qué es lo que vemos? En el CONICET está mucho más evaluada la actividad de investigación, por más que trabajen en la universidad, ¿no? Mientras que en la universidad menos. Hay mucho más control, podrían perder, si no se evalúa bien, su estatus de investigador, con lo cual, cuando uno ve qué tipo de publicaciones hacen, estos más consolidados hacen publicaciones, bueno, obviamente, en revistas, ustedes lo saben, ¿no? Indexadas, etcétera, mientras que los otros tienen más publicación en libros, en capítulos, en divulgación, o sea que acá también hay una fragmentación. Hay una fragmentación en las horas dedicadas a la investigación y a la docencia, claras, y hay una fragmentación en las preferencias, ¿no? Por supuesto, los de CONICET prefieren más investigar y los otros prefieren un poco más enseñar. Así que, bueno, digo, fragmentación clarísima, y el estrés, sobre todo los jóvenes que pertenecen al CONICET, son los que presentan mayores niveles de estrés, ¿no? Por su profesión. Una de las cosas que también vimos es que cuando, es lo mismo que vieron ustedes, cuán influyentes se sienten en la definición de políticas centrales en la institución. En general los niveles de influencia varían según el nivel, pero son bajos en realidad, se sienten, y acá es todos, no, acá no diferenciamos. Bueno, nada, voy a pasar porque si no, no tengo más tiempo. Cuando hay trabajos en donde les muestro detalles, por ejemplo, la percepción del control, ¿no? Los académicos en Argentina sienten más control académico que control administrativo, y esto creo yo es por el modelo más colegial, ¿sí? Que es donde estamos más corridos nosotros. Y después, cuando se sienten, la pregunta que mencionó Mario, si sienten que el modelo de gobernanza, ¿no? Que es más gerencial que colegiado, se ve una convivencia de los dos modelos. O sea, conviven, lo cual podemos hablar de un modelo híbrido, aunque yo realmente diría que es más colegial que otra cosa. Bueno, entonces, para terminar, esto es un lío. Si alguien dice, bueno,
cómo conducen esto, ¿no? Para los líderes, para el nivel de toma de decisiones, cómo convivimos con todo esto y con nuestros nuevos actores. Yo creo, y esto un poco es de las conclusiones de este capítulo del libro que va a salir, que ya salió de Springer, en donde justamente hablamos de gobierno y gestión en distintos contextos, a partir de los datos de APIX. Yo veo dos escenarios. Un escenario que lo llamo de gobernanza centrífuga, o sea que es, bueno, todos corren para cualquier lado buscando el beneficio, ¿no? De cómo hago para sobrevivir y llegar, ¿no? Procesos paralelos, ¿sí? Con débil conexión, búsqueda de logros individuales, individualismo y competencia entre las personas. Digo, pues estoy hablando de la gobernanza institucional, también podríamos decir a nivel de la gobernanza del sistema entre instituciones, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la institución. Cumplimiento y obediencia, ¿qué tengo que hacer para mantenerme o promover? Lo que haya que hacer, lo hago, ¿no? Sin demasiada reflexión del para qué. Bueno, una organización gerencial muy vertical, o sea, un predominio fuerte del modelo más gerencial, y creo yo una tendencia al statu quo, porque en realidad aquellas personas que están más o menos bien ubicadas y que han logrado cierto nivel, bueno, lo que quieren es que nada cambie, ¿sí? Mientras que una gobernanza centrípeta apuntaría a organizar en el marco de un paraguas común, ¿sí? A todos los actores, cada uno con sus intereses, pero logrando sinergias entre ellos. Es difícil, es muy difícil, pero bueno, esto es posible en modelos más híbridos, ¿sí? Y ahí la colegialidad se articula con la gerencia en este nuevo contexto en un círculo que yo lo veo mucho más virtuoso. Y los procesos y estructuras se articulan con la misión de la universidad, que me parece que esto es lo que a veces se olvida, ¿no? Todo lo que hago tiene que ser para un beneficio personal, pero todos somos un equipo, porque además tenemos como institución que ir hacia algún lado. Y esto a veces no está presente porque la misión y el plan estratégico a veces son una formalidad, pero no están encarnados en la vivencia de cada una de las personas, de los nuevos gestores, de los académicos, bueno, y de las autoridades, ¿no? Y creo que aquí hay una reflexión para la innovación colectiva, o sea, no el statu quo. Entonces a mí me gusta asociarlo con la imagen del portaaviones, perdón, o sea, no porque está asociado con la guerra, ni mucho menos, sino que el portaaviones es un gran barco que va muy lentamente hacia un objetivo, o sea, no va porque sí a la deriva. Pero a la vez adentro tiene muchos avioncitos que cumplen sus funciones específicas, ¿sí? Y van y vienen. ¿Por qué? Porque, bueno, están seguros, cuando se les acaba el combustible, etcétera, de volver al barco, ¿sí? Y esta es un poco la idea del paraguas y de esta gobernanza centrípeta. Y veo que ahí, si uno tuviera que concluir y recomendar algo, es esto, ¿no? Un contexto que es muy complejo, donde avanza el gerencialismo, o sea, acá no hay discusión, no hay como el modelo colegial tradicional, todo avanza, pero de acuerdo al modelo, algunos más cerca del modelo colegial, algunos mucho más lejos, y esto genera tensiones, ¿sí? Entre la autonomía académica y las demandas operativas de lo que hay que hacer. El desafío es cómo conducir una institución de este tipo, evitando la fragmentación y fortaleciendo la cohesión. Y ahí los modelos híbridos creo que combinan un liderazgo ejecutivo con colegialidad de gestión orientada a resultados. No está mal que esté orientado a resultados, ¿no? Pero con identidad e innovación, ¿no? A resultados cada uno como puede para competir con el de al lado, ¿no? Resultados institucionales. Y esto, bueno, requiere una visión común que articule intereses, ¿sí? Desde ambos lugares, y creo que esta es la única manera de poder avanzar hacia escenarios donde la colaboración realmente sea un incentivo individual y a la vez fortalezca la misión universitaria y su aporte a la sociedad. Digo, esto es ideal, ¿sí? Es una ilusión, pero me parece que es la manera que tiene más sentido poder juntar todo esto que por momentos parece que se va para cualquier lado y es bueno, todos contra todos, ¿no? Que justamente no es la mejor solución para una institución. Y aquí los nuevos vectores ocupan un lugar muy relevante, hay que ver de qué manera poder incorporarlo de una manera colaborativa a las funciones sustantivas de la universidad, a la tarea de los académicos y por supuesto como una espada importante de la gestión de las autoridades del nivel de decisión.
Bueno, les dejo mucha bibliografía por si a alguno le interesa, esto lo podemos dejar para los interesados y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias por esta estimulante presentación. Invito a los colegas Fernández y Ganga para que compartan alguna reacción y luego abrimos el espacio para poder conversar. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a presentar o a comentar el trabajo presentado, que además me pareció extraordinario la contundencia. Nosotros hemos trabajado algo de esto, pero estamos bastante lejanos del agobio de información y la profundidad de la reflexión en lo que hemos hecho nosotros, que estuvo más a nivel de organizaciones. Entonces lo que voy a tratar de hacer es intentar hacer dialogar esta experiencia con el trabajo que hicimos nosotros con el caso chileno, que es otra forma de decir que como no tengo idea voy a hablar un poquito de lo que sé, ¿no? Entonces quisiera partir con un par de preguntas. Y yo quiero hacer una salvedad y quiero que se entienda bien que las preguntas que yo voy a hacer no tienen que ver con menoscabar roles en las organizaciones, sino que simplemente preguntar por esos roles. O sea, no son juicios de valor, sino que son juicios que pretenden tener un fundamento analítico. Entonces, uno podría partir, tenemos un minuto, ¿no? Uno podría partir del supuesto que la llegada de nuevos profesionales a las instituciones de educación superior, cosa que todos de una u otra manera celebramos, deberían tener un impacto directo en el aumento de la capacidad reflexiva de las organizaciones, en el aumento de la capacidad de aprendizaje de las organizaciones y en el aumento de la capacidad de autorregulación de las instituciones. Eso es lo primero que deberíamos suponer nosotros, por algo están ahí. Cuando nosotros miramos las cifras de la Superintendencia de Educación Superior y vemos que 28 instituciones de educación superior en Chile están en un riesgo financiero complejo, de las cuales 8 hoy día están intervenidas con planes voluntarios de acompañamiento financiero, de sustentabilidad, más otro volumen que está con administradores provisionales, planes de recuperación, etc. Y no solo en el margen, sino que también en las instituciones hoy día del Consejo de Rectores. Esta pregunta no sé si se responde por esa vía del aumento de la capacidad reflexiva gracias a la llegada de los profesionales a las instituciones, o estos no han logrado solucionar el déficit de gobierno que tenemos, o los académicos y las académicas no han aportado lo que debería aportarse a una forma de gobierno que es bastante amateur cuando digamos académicos y académicas al gobierno. La segunda pregunta es si la llegada de nuevos profesionales y nuevas profesionales reducen el trabajo académico. O sea, por lo tanto, si uno dice, mira, ya no contribuyen en realidad a solidificar las estructuras de gobierno y a aumentar esta capacidad de autorregulación, etcétera, pero lo que hacen sí es descargar a los profes y a las profes de la pega. O sea, cuando uno mira las encuestas APEX, una de las constataciones más importantes es, a mi juicio, o sea, no es la única, pero es que el trabajo de gestión de los académicos y académicas ha aumentado sistemáticamente desde las primeras aplicaciones de la encuesta APEX. De un 8%, hoy día yo creo que ya no recuerdo, pero la última encuesta estaba alrededor del 25% del tiempo dedicado a gestión, un cuarto de la jornada. Entonces, aparece otra pregunta. Digamos, ¿por qué están ahí si no descargan el trabajo académico? Porque sería el segundo supuesto, ¿no? Ahora, yo creo que en parte la respuesta hay que buscarla en el aumento de la complejidad organizacional y en el aumento de la complejidad del entorno. Es decir, como muy bien lo dijo Mónica, el entorno no es el mismo que funcionábamos nosotros en los años 60 y las organizaciones no son las mismas que en los años 60. Hemos ganado muchísimo en complejidad interna y hemos, tenido que tratar de solventar el aumento de la complejidad externa. O sea, hasta antes de la ley 21091 en Chile, nosotros no teníamos subsecretaría, no teníamos superintendencia, no teníamos una serie de cosas. La CNA, digamos, en su formato
actual la tenemos de esa fecha, pero la teníamos funcionando como comisión asesora desde el 99. Entonces hay ahí un conjunto de operaciones que han demandado un volumen de trabajo que ya el aparato académico no está en condiciones de resolver. Es decir, nosotros ya no podemos estar mandando los estados financieros auditados a la superintendencia, tampoco estamos en condiciones de hacer los procesos de autoevaluación y acreditación, y por lo tanto, en ese intersticio, creo yo, estoy tratando de buscar un espacio para la respuesta, aparece el rol de este tercer espacio o de estos sectores profesionales. Entonces, cuando presentaba Mónica, yo pensaba, decía, ya, y si están aquí, tratando de conectarlo un poco con la presentación de Mario al inicio, ¿no? Gobernanza, trabajo académico, que son como los dos polos de esta conversación. En un lado la gobernanza, cómo inciden en la gobernanza, cómo inciden en el trabajo académico. Tengo la sensación, no tengo ninguna base empírica, que en el trabajo académico nuclear y de contenido tienen poca incidencia el segmento profesional, por no decir ninguna. Yo entro a la sala de clase y al igual que acá hablo lo que quiero. No hay ni una posibilidad. Y si alguien me dice, oiga, vamos a mandar a alguien a su sala de clase para que supervise su clase, yo le voy a decir, mire, manda a alguien a la sala de clase, me voy, no hago más clases. Los académicos y las académicas somos bichos complicados. Y en la gobernanza, yo pensaba, los espacios de toma de decisiones en las universidades convencionales, tradicionales, siguen siendo los órganos colegiados de gobierno. O sea, eso no ha cambiado. En el sector privado y privado que perteneciente al CRUCH, claro que es distinto. Pero ahí es distinto porque los sostenedores tienen unos márgenes de toma de decisiones que la van a usar igual con o sin tercer espacio. No hay ninguna, o sea, el dueño o la dueña de una universidad va a decir, mira, esto vamos a hacer y alguien tiene que implementarlo. Entonces, tampoco está ahí una incidencia, digamos, tan significativa, pero sí está en otra parte. Está, creo yo, estoy explorando, ¿no? En definir reglas de funcionamiento que estén adecuadas a lo que hoy día espera el entorno de nosotros y lo que requiere la organización de nosotros. O sea, digamos, nosotros tenemos que mejorar ciertos indicadores institucionales porque si no los mejoramos, las instituciones van a sucumbir, ¿no? O sea, tasa de titulación, tasa de retención, y eso aparentemente los académicos y las académicas no lo podemos resolver solos. Nosotros tenemos la tendencia a entrar a la sala de clase y repetir lo que sabemos hacer, pero ahí aparece alguien que nos dice, mire, diplomado en pedagogía, esto, y una serie de cosas, herramientas, cursos co-curriculares, y ahí creo yo hay un rol. Y el otro rol en el tema de la gobernanza, si no están en los espacios de gobierno, porque yo no los veo en mi universidad, yo soy una universidad católica, donde nosotros somos además de la Compañía de Jesús, tenemos una tradición bastante vertical, pero no hay tercer espacio en ningún espacio de gobierno, en ninguno. Entonces, ¿dónde están? ¿O cómo es la incidencia en el gobierno? Y yo creo que la incidencia viene por, como así en un lado construyen reglas de funcionamiento para el trabajo, bien adecuadas o excesivas, pero construyen reglas de funcionamiento, contribuyen con el gobierno en eso, en el gobierno contribuyen a reducir la incertidumbre, que es la hipótesis, ¿no? Los equipos directivos, todos lo sabemos, todos los padecemos, que llegan a la dirección superior de la universidad, muchas de ellas no traen experiencia directiva importante. Rectores y rectores que vienen de una facultad, que salen de una sala de clase, han pasado por un decanato y pasan a una rectoría, o vicerrectores que levantan de haber sido, o vicerrectoras muy buenas investigadoras, destacadas investigadoras, bueno, y claro, evidentemente no tienen la más remota idea de lo que significa gestionar una vicerrectoría. Y esas personas tienen mucho miedo cuando llegan ahí. Bueno, las que tienen capacidad crítica, que tienen capacidad crítica están convencidos que lo van a hacer bien, lo mismo lo que sea, donde los pongan, ¿no? Pero las personas que tienen cierta capacidad crítica van a tener mucho miedo, porque tienen un regulador que los está mirando, tienen académicos y académicas que tienen cierta expectativa, entonces yo creo que ahí aparece el tercer espacio como un elemento esencial para reducir la incertidumbre del gobierno con ciertas certezas que también tienen un poco que ver con las reglas de funcionamiento interno y con las reglas de funcionamiento externo. O sea, hay alguien que aparece y le dice, oye, hay que fijar vacantes, oye, hay que fijar aranceles, oye, tenemos que mandar los estados resultados a la CES, en fin. Entonces, como digo, trataba de problematizar este tema desde una perspectiva de cuál es el rol hoy día, porque efectivamente es un rol muy complejo en el sentido de que el aumento
no quiero decir que sea la causa, por favor no me malentiendan, pero el aumento de población al interior de las universidades. Hoy día en el caso chileno nosotros tenemos por cada jornada completa equivalente de académico y académica aproximadamente 2 jornadas completas de administrativo y profesionales. Es decir, a comienzos de los 90 nosotros teníamos una separación de 35 puntos en el 100% de las remuneraciones, es decir, separaban el monto de dinero destinado a académicos 37 puntos o 35 puntos por lo administrativo, hasta el año que nosotros hicimos la investigación, que fue el año 2016, porque después de eso no hay más data en el sistema chileno, no tenemos data administrativo, la diferencia era de 7 puntos. Entonces uno también puede preguntarse desde ese punto de vista, si una organización que destina el 50% de su presupuesto a costos administrativos, de administración, puede seguir llamando a su universidad o no. Porque yo entendería que una universidad debería destinar el 80% de los gastos de honorario al núcleo de su operación y un 20% al entorno que la rodea, que la ordena, la regula, etc. Entonces, creo que hay muchas preguntas que no están resueltas y que habría que ir mirando, pero lo que está claro es que hoy día las universidades no pueden, las instituciones de educación superior no pueden funcionar sin profesionales. Eso es lo que sabemos. Es absolutamente imposible hoy día, salvo que transformemos académicos y académicas en profesionales, pero eso ya lo saca del track académico. Entonces son absolutamente necesarios y necesarias. La pregunta es cuáles son los roles y cuáles son los márgenes que tienen que tener para no desnaturalizar la misión que mencionaba Mónica de la institución de educación superior y la organización en sí misma. Por último, yo con esto termino, no pude dejar de acordarme cuando escuchaba esta conversación, esta presentación, tan buena presentación, en el libro El proceso de la civilización de Norbert Elias, y particularmente el capítulo La sociogénesis del Estado, cuando narra la concentración de poder que se hace en el Sacro Imperio Romano Germánico siglo XIII para poder tratar de contener a los señores feudales y volver a reconstruir un poder central. Entonces pensé que tal vez el sector profesional juegue un poco este rol, ¿no? De tratar de reducir las fuerzas centrípetas que tienen las facultades, los institutos, de terminar siendo universidades pequeñas dentro de una gran universidad, y gracias a estas reglas de funcionamiento van digamos, haciendo más densa o coherente la organización, a la vez que van reduciendo la veleidad del monarca. O sea, si la regla burocrática tiene un efecto hacia el monarca, es que reduce la veleidad, es decir, ya no se puede hacer lo que a uno se le ocurra porque hay una regla burocrática que establece un procedimiento. Entonces, tal vez ahí también hay un espacio que hay que estudiar, ¿no? Es decir, cómo este tercer espacio, o sea, este grupo va generando ciertas reglas de funcionamiento que van evitando la dispersión, pero a la vez van reduciendo la veleidad de quien gobierna, o sea, esa veleidad monárquica. No puedo decir más que eso. Muchas gracias, Francisco, por favor. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero es dar las gracias a Mario por la invitación para cumplir este rol frente a una excelente presentación, así que aprovecho para felicitar también a Mónica y comentarles de entrada que, claro, yo nunca he estado en este rol de comentarista, ya eso me parece como raro. Entonces yo le digo a Mario, bueno, ¿qué es lo que hace un comentarista? Conozco a los comentaristas deportivos en la televisión, pero comentarista académico no, habla lo que quiera, lo que se te provoque en el momento después de la intervención de la profesora Mónica. Y claro, siento que es una presentación muy integral. Me encantó la mirada sistémica con la que se aborda el tema y cómo también se conecta con el proyecto Fóndese que está desarrollando el profesor Mario. Felicitaciones de paso por eso, porque todos sabemos lo que significa un Fóndese. Primero, pasar por el estrés de adjudicar, ¿no es cierto? Y segundo, ejecutarlo. Especialmente en
en un escenario donde nos movemos hoy en día, yo diría no todos los académicos, pero una gran mayoría de académicos, en un escenario muy demandante de todo tipo de actividades. Centrándome en lo académico, siento que hoy día una nueva clase de académicos, que es muy distinta obviamente a la de antaño, donde yo observaba que el académico básicamente era un docente, excepcionalmente la gente de las áreas maduras se dedica a la investigación. Pero hoy al académico se le demandan muchas cosas y obviamente dentro de eso la investigación, así que para mí simplemente sacarme el soltero con Mario por la adjudicación de este proyecto, donde además hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que investigar. Y cuando escuchaba a Mónica decía, claro, surgen múltiples líneas investigativas adicionales. Me encanta incluso ver esta posibilidad de investigaciones comparadas. Comparar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en Argentina con Chile, pero también con otras realidades mundiales. Cuando presentaba a Mónica me recordaba de una entrevista que tuve hace poco en España con el vicerrector de calidad de la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, el gran drama que él tenía era que no tenían para académicos profesionales, casi no tienen ellos porque no se los permiten. Entonces, ¿por qué era un drama? Porque tienen que recurrir a los académicos. Entonces, al final, desde su lógica gerencial, si se quiere, el vicerrector de la Complutense de Madrid, imagínense esa mega universidad, desde la lógica gerencial, él decía, finalmente lo que ustedes hacen es mucho más eficiente que lo que nosotros hacemos. Porque compartíamos estas visiones. Justamente yo le comentaba que en Chile, y me imagino yo que está pasando en gran parte de Latinoamérica, está cambiando este indicador que acaba de mencionar el colega. Un académico por administrativo. Hoy día yo creo que vamos en promedio, no he hecho ese estudio, pero yo creo que mucho más que uno de esas dos, yo creo que tiene que estar en 1 a 2,5. He escuchado a algunos rectores incluso decir que tienen hasta 3 administrativos por académico. Ese es como el indicador. Claro, y eso me lleva a pensar, y se lo compartía también a este vicerrector, que todos los extremos son malos. Siempre hay instituciones que se están pasando al otro lado, donde toda la gestión, todo el gobierno empieza a descansar en personal administrativo, que además se transforma en una estructura de poder relevante. Y como contrapartida al caso español, no quiero decir el caso español, quiero decir el caso de la Complutense de Madrid y el caso específico del vicerrector de calidad de esa universidad, que planteaba que su modelo era extremadamente ineficiente porque pudiendo tener académicos, de hecho me presentó su equipo para esa mega universidad, tenían un edificio con mucha gente, que al final tampoco era tanta gente para esa mega universidad, pero todos eran académicos. Entonces me decía, mira, esta persona que está a cargo de levantar la información es un académico, yo mejor lo debiera tener haciendo clases, haciendo investigación, pero no entregando datos. Entonces se quejaba mucho de la ineficiencia de su modelo. Entonces yo creo que esto también abre una ventana comparativa. Lo otro que a mí me gustó mucho de la presentación tiene que ver con la manera como la doctora Marquina empieza a implicar su investigación con conceptos teóricos, porque un poco ese es nuestro reto como académicos, como investigadores, es decir, cómo la teoría nos sirve para nuestras investigaciones. Yo creo que eso es clave, incluso desde el punto de vista, sé que aquí hay estudiantes de posgrado, además los profesores que nos acompañan, cuando uno se proyecta como investigador y quiere obtener una fuente de financiamiento. Me recuerdo que mi primer proyecto Fondesit apuntaba fundamentalmente a aplicar la teoría de agencia al gobierno universitario. Absolutamente NGP, pues no es gestión pública. Es decir, inicialmente me decían, es que eso no tiene ninguna viabilidad, porque ¿cómo vaya a tirar la teoría de agencia que es netamente empresarial,
que básicamente hay estudios en el campo del gobierno corporativo de las empresas, algo en las entidades no lucrativas, y tú lo vayas a tirar al tema de las universidades. Pero a veces también hay que ser un poco porfiado cuando uno cree en algo. Y yo decía, no, si yo creo que es perfectamente aplicable la teoría de agencia, porque está el principal ante la gente, hay conflictos de interés, problemas de alineamiento de intereses, asimetría de información, conductas que son de riesgo moral, selección adversa, y creo que podría perfectamente ser interesante de estudiar. Y claro, mi primera experiencia, sin ninguna expectativa, fue totalmente superada porque mi proyecto quedó entre los 5 mejores proyectos del grupo de sociología de las organizaciones. O sea, yo casi no lo podía creer. Pero desde ese momento yo empecé a pensar que era tan importante implicar la teoría con la realidad, con la praxis. Pienso mucho, ¿cierto?, en estos conceptos de griego ya, cómo miramos algo desde un punto de vista doxológico, epistémico, pero incluso mucho más allá, desde el punto de vista de un conocimiento aplicado, ¿cierto? Teoría de conocimiento aplicado. Y eso yo miraba acá un poco, yo decía, aquí estamos cerca de la frónesis, es decir, sabiduría aplicada, sabiduría aplicada. Y cuando empezamos a tipificar de manera mucho más, yo diría, asertiva la gobernanza, esto me hacía mucho sentido porque yo creo que en el campo de la gestión, el gobierno, la administración universitaria, navegamos en un contexto de mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Ignorancia de quienes dirigen nuestras instituciones. Yo quiero hablar del caso chileno, que es el que más conozco, donde me toca ver esa carencia de cognición estratégica, directiva, en personas que ocupan los máximos cargos de nuestras universidades. Como por ejemplo el uso indiscriminado de gobernanza. Hoy día es una palabra que se ha puesto de moda, entonces la usamos para cualquier cosa. La gobernanza de las compras, la gobernanza de los sindicatos. Hoy día todo es gobernanza. Y uno como investigador dice, bueno, pero ¿hay alguna peculiaridad que pudiese identificar entre hablar de gobernanza y dirección? Y claro, cuando uno revisa la literatura y el avance de la literatura, uno dice, claro que hay peculiaridad. Es decir, Edward Friedman no por nada se ha hecho famoso por la teoría del grupo de interés, ¿cierto?, de los stakeholders, y esa teoría se ha conectado, vertebrado adecuadamente con la gobernanza. Es decir, si a mí un rector me dice, nosotros hemos diseñado una política de investigación bajo la lógica de la gobernanza y no le ha preguntado a nadie para hacer esa política de investigación, solo lo ha hecho él y su vicerrector de investigación, evidentemente que estamos frente a una persona que no tiene idea de lo que está hablando. Y eso me lleva a otro de los retos que para mí y para mi grupo de investigación es fundamental. ¿En manos de quién dejamos la dirección? Me gusta mucho esta metáfora del portaaviones. ¿En manos de quién dejamos la dirección de un portaaviones? ¿Nos preocupamos de quién tiene que ser el capitán de ese portaaviones? Yo creo que nos preocupamos de poco. Yo, por ejemplo, me he dedicado a observar, por ejemplo, las competencias de los rectores. Competencias de los rectores. Hicimos la investigación hace unos 3 años y yo decía, esto me parece increíble. El 42% de los rectores de las universidades estatales chilenas no tenían grado académico de doctor. Tenían grado académico de doctor. Y hoy estamos trabajando con un proyecto de investigación que trata de relacionar el liderazgo con la producción científica. El 52% de los rectores nunca ha publicado nada. Eventualmente un articulito de opinión en el diario, pero no ha publicado un capítulo de libro, no ha publicado un artículo. Entonces ustedes podrán decir, pero ¿qué importa si el hombre va a gobernar la universidad?
Bueno, hemos estado reconociendo que la universidad hoy día se mueve en un mundo complejo, donde es importante tener personas con mentes complejas. Entonces, si tenemos como líder una persona que solo sabe administrar o tiene habilidades políticas para convencer a los colegas de que voten por él, estamos hablando de una persona muy simple desde el punto de vista de lo que requiere una organización que es compleja. A mí a veces me da pena, porque no quiero decir vergüenza, pero me da pena cuando he escuchado a rectores que me comentan que acaban de armar una revista y que de aquí a fin de año su plan es que esté indexada en WOS. Entonces yo digo, este personaje no tiene idea de qué significa todo el ecosistema científico, que indexar una revista en WOS en un año es imposible. Bueno, todos los requerimientos que tiene la investigación. Entonces, lo que yo conecto ahora, ¿cierto?, con otras investigaciones, de que es súper importante este trabajo que están haciendo las colegas, la colega y por supuesto María, los colegas, en términos de relevar la relevancia que tiene este tercer espacio, como lo llaman ustedes, para docentes, que también lo había escuchado previamente, pero también yo lo conectaría con las exigencias que nosotros les vamos a poner a nuestro máximo directivo. Eso también es parte, diría yo, de una buena gobernanza, porque un directivo que tiene buenas relaciones políticas le va a favorecer para justamente relacionarse con algunos grupos de interés. Pero bajo la lógica de la teoría de la teoría de los grupos de interés y la teoría de la gobernanza, donde hay grupos de interés internos y grupos de interés externos, evidentemente que empieza a fallar en esa relación con los grupos de interés externos. Entonces, mi premisa fundamental en este caso es que la investigación tiene que ayudarnos a responder esas preguntas y quizás, pensando más en la investigación de Mario y escuchando, ¿cierto?, las intervenciones de acá, a mí lo que me surge es que sería interesante, por lo menos en Chile, en Argentina no tanto, porque lo que predomina es un tipo de universidad, que es la universidad pública. Privada parece que están surgiendo algunas. Yo creo que también esa es una tendencia difícil de atajar, porque estando en España observaba algo parecido. Me decía, mira, acá están surgiendo las universidades privadas, pero nosotros no le damos mucha importancia porque son secundarias, nadie las puede tomar muy en serio. Y yo pensaba que en los 80, cuando surgieron las universidades privadas en Chile, el discurso era más o menos lo mismo. Es decir, oye, están surgiendo ahora con la reforma nuevas universidades privadas, no te preocupes. Yo me acuerdo que estaba en la Austral y empezaron a aparecer las privadas y el planteamiento de los directivos era: eso a nosotros no nos va a afectar nunca, que nosotros somos la Austral. Acá en Valdivia, jamás, que se instale la San Sebastián, que se instale Santo Tomás, nos da lo mismo. Nadie las puede tomar en serio. Y resulta que en el día de hoy, la San Sebastián es una tremenda competencia que tiene la Austral. Incluso le ha traído capital humano, talento. Ahora que la Austral está en una posición un poco de crisis, muchos de los académicos se fueron hacia la San Sebastián. Y cuando yo miro, por ejemplo, hoy día los resultados investigativos de las instituciones, las que más han avanzado desde el punto de vista de la productividad científica no son las estatales, o las públicas, que creo yo que concepto un poquito, son las privadas. Y hoy día tenemos privadas que están entrando en los principales rankings. En Chile solo hay 4 universidades en el ranking Shanghái, solo hay una estatal en el ranking Shanghái, las otras 3 son privadas. Entonces, yo creo que tampoco hay que tomar tomar de manera tan displicente el emergimiento de las privadas, porque yo creo que cuando las privadas observan un territorio y aparecen las oportunidades, ellos las toman y las toman bastante bien. Entonces, yo también le comentaba a los colegas españoles, sería bueno conversar en 10 años más para saber si efectivamente las privadas en España siguen siendo una cosa que ni siquiera hay que tomarla en serio. Eso por el momento. Muchas gracias, Francisco. Bueno, tenemos unos minutos para intercambiar algunas ideas, si es que alguien se anima a hacer algún comentario, consulta. Mariana. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por el espacio, muy interesante.
Para la consulta que voy a hacer, como contexto, comentarle a Mónica que soy estudiante del doctorado acá de Educación Superior y también lidero la Dirección de Género de la Universidad hace 6 años. Así que es una consulta y ver si en el recorrido de tu trabajo hay referencias interesantes. Partiendo de la premisa que la igualdad de género se ha instalado como parte de la nueva normativa a nivel mundial de las exigencias, en Chile a nivel nacional también, hay varias leyes y normativas que le están pidiendo a las universidades avanzar en este tema. Pensaba que las direcciones de género que han surgido con fuerza después del Mayo Feminista en 2018 forman un tercer sector, nuevos profesionales, nuevos gestores en estos temas, y particularmente que en mi caso a mí me interesaba investigar la relación que hay entre estas exigencias de igualdad de género y perspectiva de género en el desarrollo curricular. Entonces quería saber si en este tema, y pensando a partir de lo que habías presentado de los modelos de gobernanza, que podían ser más gerenciales o más colegiados, ¿qué hay respecto de pensar el impacto de estos modelos con el desarrollo curricular? Y en el caso de la perspectiva de género, porque también hay una tensión bien interesante respecto de la autonomía académica, ¿no? Y qué es lo que hacen los docentes en la sala de clases. Entonces siento que todo lo que se compartió hoy me sirvió muchísimo para poder abrir esta dimensión que no la había considerado antes. Así que es más bien compartir lo que me interesa en mi investigación y ver si hay algo relevante. Bueno, creo que yo de lo que conozca desde esta perspectiva de los nuevos profesionales no conozco nada que se haya trabajado específicamente en la gestión de los temas vinculados con cuestiones de género, con lo cual hay un campo que se puede abrir enormemente. Lo que sí creo, pero habría que ver cómo es el caso de acá de Chile, por lo menos lo que conozco de Argentina, en donde cada vez hay más unidades. De hecho, mi participación en CONEAU hizo que una de las dimensiones para mirar de los evaluadores sea cómo gestionan, o sea, cuando van a la institución, mirar el tema de cómo gestionan las situaciones de conflictos vinculados con violencia. Entonces se puso en una guía de preguntas, nada más, una pregunta más que se transformó en una dimensión. O sea, nunca pensé que iba a incidir tanto, pero ahí está. Ahora, las áreas esas, por lo menos en Argentina, están más vinculadas con la prevención de situaciones y bueno, con espacios de ese tipo, no con espacios que apunten a la incorporación al currículum de estas cuestiones, como tampoco lo hay con el área de internacionalización, que debería pasar de incorporar la perspectiva internacional al currículum, ¿no? Porque muchas veces eso es un objetivo, pero no pasa. O sea que no, por otro lado, un poco en línea con lo que decía acá el colega, es muy difícil que un gestor de este tipo entre en diálogo con los académicos para modificar e incidir en el currículum. La veo complicada, pero una de esas aquí no sé, habría que ver, es un campo de elaboración. Y otra de las cosas que está presente, que podría aparecer, pero en Argentina no se da desde las áreas, es otro subtema de agenda vinculado con el género, que es la participación equitativa en los ámbitos de gobierno, que muchas universidades lo han incorporado en sus normativas, pero creo que no han tenido nada que ver las áreas de gestión vinculadas con género para este tema, sino que ha venido por otro lado. Pero bueno, es un campo para abrir desde esta perspectiva tranquilamente. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio y por la presentación, los comentarios, todo muy interesante y todos darían para una conversación mucho más larga. Yo me quiero centrar en algo que eché de menos, a ver si pudieran comentarlo. La pregunta también puede ir para Mario, porque él decía que uno de los objetivos de su investigación es ver los efectos de la autonomía de la gestión académica. Y la gestión académica no necesariamente pasa por el gobierno superior de la universidad o por la gestión individual de un académico. Hay un espacio muy importante de autoridades que son académicas, que quizás responderían a esto del modelo colegial, y donde la autonomía del académico no es una autonomía individual, es una autonomía que está de algún modo, ¿no, verdad?, ponderada, concordada,
es fruto de un compromiso de un proyecto más bien, no individual, sino colectivo. Si me apuran, yo pondría como ejemplo no la creación de una carrera, que hay universidades empresariales que podría decidir, no verdad, la Junta Directiva, crear la carrera y ordenarle a los académicos que armen el currículum, pero estaba pensando, por ejemplo, la creación de un magíster. Incluso en universidades privadas, la creación de programas de posgrado suele ser iniciativa de un grupo de académicos. Y cada uno de los académicos dentro de un magíster no es una isla, digamos, que decide por sí mismo lo que va a hacer. Incluso la investigación, hoy en día, bueno, parte también por los criterios y estándares que tenemos que aplicar, ¿no? de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, los proyectos de investigación tienen que responder a líneas, áreas de desarrollo, etc. Echo de menos esa mirada, no sé cómo llamarla, intermedia, ese piso, segundo piso, que no es el piso superior ni la base, ¿no verdad? Donde ciertamente la autonomía del académico también se ve restringida, pero es fruto de las reglas propias de la labor académica y que es ejercida por autoridades académicas. Incluso el ejemplo que ponía Enrique, probablemente el profesor que le va a decir al gestor que no entra a la sala es porque confía que hay una autoridad académica, y no digo el decano, el director de escuela, del departamento, que es el que va a respaldar la autonomía que llamamos disciplinar respecto de la gestión administrativa o financiera institucional. ¿Algún comentario o prefieren? Claro, yo no, no conozco exactamente cómo ustedes tienen dividido, pero en realidad ese rol, por lo que entiendo, sigue siendo desde mi esquema toma de decisiones, no es gestión cotidiana. O sea que yo lo pondría desde ese lado y sí estaría contemplado en ese sentido, ¿no? En la medida en que sea ocupado por académicos, bueno, claramente ese modelo de universidad estaría un poco menos corrido desde el extremo gerencial, un poco más hacia el colegial. Yo ahí aprovecho para mencionar algo que mencionó Francisco y me parece que es muy importante pensando en escenarios, ¿no? Porque él decía que los rectores no publican, ¿sí? Y se necesita una mente compleja. Pero por otro lado, los académicos cada vez son más requeridos para que produzcan, porque vos, etcétera, para avanzar, no solo por su carrera específica, sino la propia institución le exige eso a riesgo de, entiendo aquí, de poder perder su lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para que a la vez que le estamos pidiendo a un académico que solo se enfoque en aquello específico que es investigar y un poco dar clase también, cómo hacemos para después decir que los rectores no son académicos? O sea, aquel académico que tuviera algún mínimo interés en poder hacer una carrera como la que piensa Francisco, ¿no? De, bueno, quiero ser rector, quiero conducir con una visión, estaría dejando todo el lado en donde hay requisitos que tiene que cumplir para seguir siendo académico. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces a mí mi gran preocupación, sobre todo cuando le hicimos preguntas a los jóvenes académicos, porque digo, ya estamos más grandes, ya, pero a futuro, ¿quién va a conducir una universidad? Y cuando uno le pregunta a los jóvenes que hacen investigación, o sea, los que viven en la universidad, no los que van a dar clases y se van, pero los que están en la universidad y hacen investigación, dicen, no, me quita tiempo. No me interesa la gestión porque yo tengo que cumplir, tengo que rendir con mi director, tengo que publicar, etc. Entonces, el futuro, un tanto distópico para mí, es que si no es ahora, si estamos lejos del modelo gerencial, con estos mecanismos en donde realmente el académico es evaluado exclusivamente y ferozmente por su productividad, esto lleva, o sea, no solo se alinea con lo gerencial, sino que a futuro se multiplica y se reproducen las posibilidades de ir hacia lo gerencial. Porque ¿quién va a conducir? Si hoy los jóvenes no les interesa, los jóvenes que en el futuro podrían ser estos rectores con visión, no les interesa, no pueden, no, ven que no hay lugar. Entonces, bueno, ahí hay todo un dilema que creo que hay que empezar a pensarlo desde ahora, ¿no? Y no dejar que suceda en el futuro. Sí, perdón. Sí. Quisiera señalar algo a propósito de esto. Yo tuve una conversación hace un par de años atrás con un prorector de acá de Santiago, Guillermo Marcha, que era prorector de la Universidad Católica, que salió con Ignacio Sánchez hace poco, y me expresó exactamente el mismo problema. Me dijo, yo
problema gravísimo para el recambio de las autoridades de esta universidad, porque nadie quiere ser director de departamento, directora de departamento, director de carrera, etc. Nadie quiere. Y me planteó una solución, que naturalmente es una solución en un nivel, pero que me pareció extraordinaria. Me dijo, mira, nosotros evaluamos a los académicos y a las académicas por el típico, como le llaman acá, la casata, ¿no? Investigación, docencia y gestión. O sea, 3 tiempos. Entonces dijo, tenemos que cambiar el concepto de gestión, porque el concepto de gestión es un concepto absolutamente, o sea, hoy día menospreciado a los académicos y a las académicas. La gestión no les dice nada, no les interesa, y además en gran parte ya está asumida por los equipos intermedios. Entonces me dijo, quiero cambiar el reglamento del académico y empezar a hablar de liderazgo, porque lo que está en juego acá no es haber tenido un cargo de gestión, es haber tenido un cargo de liderazgo de la organización, que lo va a preparar o la va a preparar para los cargos de liderazgo superior. Entonces, un cambio conceptual que es aparentemente tan niño, puede, si uno lo enfoca de una manera distinta y le da contenido, puede tener un carácter completamente diferente al interior de la organización y de su futuro. Quiero insistir en que fue Guillermo Marcha el que la idea, para que no quede ahí la sospecha que me estoy apropiando de algo que no me corresponde con otras oportunidades. Sí. Lo que pasa es que lo que acaba de decir colega inmediatamente me lleva a que efectivamente ese prorector denota conocimiento. Porque en general nosotros usamos los conceptos, insisto, de manera muy libre, pero finalmente esos conceptos se imponen desde su versión incluso más original, porque hoy día, por ejemplo, está muy instalado el concepto de gestión. Pero resulta que gestión es un concepto súper básico. Entonces yo entiendo que de pronto en el mundo académico ya la gestión resulta absolutamente secundario. Nadie quiere hacer gestión porque todo el mundo hace gestión. O sea, el estafeta va al centro porque tiene que ir a hacer un depósito y él está haciendo gestión. Todo el mundo hace gestión. Y cuando todo el mundo hace todo, no hay ningún valor distintivo. Y de verdad que siento que lo que hace ese vicerrector es justamente colocar un concepto técnico, porque el liderazgo sí que es complejo. Liderazgo sí que es complejo. Además, liderazgo está enclavado también en algo que es hiper complejo, que es la administración, donde llevamos estudiando muchos años lo que es la administración. Entonces, cuando yo les digo a las personas muchas veces, ¿y usted sabe dónde está la administración, dónde está el liderazgo desde el punto de vista técnico, disciplinario de la administración? Y no lo saben. Y claro, los que somos del área de administración sabemos que para ser un buen líder necesariamente yo tengo que saber de planificación. Y hablamos libremente de pensamiento estratégico, de plan estratégico, pero la gente no identifica esos conceptos. El tema de la organización y la complejidad que eso implica en la organización. Entonces yo también comparto la idea de que, dado que se ha mayorizado un poco la labor de los directivos, dado que también nosotros tenemos muchos máximos directivos que tú mismo dices, yo no me gustaría ser como este personaje. O sea, ¿para qué voy a ser rector si voy a ser un tipo que no sé nada? Prefiero ser académico, prefiero ser un buen investigador y tengo más prestigio que ser un rector como ese personaje. De pronto a mí se me ocurre, por ejemplo, que obviamente la culpa no la tiene el chancho, sino quien da esas oportunidades. En el caso de Chile, es muy fácil ser rector desde el punto de vista de los requisitos. Los requisitos solo te piden estar en las 3 más altas jerarquías. Y jerarquías son 4. O sea, si tú llevas 4 años en una universidad, podrías ser rector o rectora. Y no te pide nada más. Entonces, yo de pronto he pensado que en la lógica de la profesionalización, en la lógica de la exigencia, en la lógica de esta nueva complejidad que también la fue declarando Mónica, también debiéramos aumentar los requisitos para ocupar esos máximos directivos, especialmente en las instituciones públicas, diría yo, porque observo que en las privadas, que entienden muy bien este tema, funcionan de manera bastante bien con sus famosos comités de búsqueda. Y al final los que llegan a ser rector son personas muy competentes. Si uno empieza a mirar los perfiles, los currículums de los rectores que han pasado por comités de búsqueda,
son claramente muy superiores a muchos de los perfiles de los rectores que son elegidos, comillas, democráticamente. Quiero decirlo comillas porque en alguna oportunidad hablé criticando la elección democrática en las universidades y prácticamente nos destruyeron, porque es como el paradigma, cómo uno puede atacar la democracia si es la esencia de una universidad estatal. Pero resulta que ni siquiera es democrático, porque nosotros lo hemos llamado académico-crático, porque en realidad es un grupo reducido y en algunos casos también circunscrito a las 3 más altas jerarquías los que eligen los rectores, entonces ni siquiera es toda la comunidad. Entonces hasta ese concepto es equivocado. Gracias. Yo voy a complementar muy breve, porque ya estamos pasando el tiempo y no quiero abusar de ustedes, pero yo diría que frente a la pregunta, si es que el tercer espacio o los nuevos profesionales han desdibujado o cambiado los bordes, ¿cierto?, o el radio de acción de los académicos, yo no sé si hoy día podemos ser tan tajantes en decir, por ejemplo, que no. Por eso yo en el proyecto hago una pregunta respecto de la autonomía sustantiva y la autonomía procedimental. Porque, por ejemplo, si uno entra por el lado de la docencia y el académico enfrenta un tercer espacio en un proceso de rediseño curricular, definición de oferta, ¿para qué decir en el tema online? Por ejemplo, el tema online es un ejemplo súper interesante de prácticamente prescindencia del rol académico, digamos, tradicional, para efectos de diseñar y poner en marcha, digamos, un proyecto, digamos, online. Enseñanza-aprendizaje. O sea, hoy día hay instituciones donde los académicos tienen que dar explicaciones por qué hay muchos reprobados en sus cursos. Hay universidades que tienen definiciones institucionales respecto del modelo o las estrategias de enseñanza-aprendizaje que de alguna manera van tratando de que los académicos se alineen. La pregunta ahí, ahí no pasa nada, es decir, ahí el académico conserva completamente la jurisdicción y la autonomía para tomar decisiones. En el ámbito de la investigación, cuando el tercer espacio entra en la discusión sobre cómo evaluar la producción científica, qué es, o definir qué es investigación. Se puede publicar acá, no puede publicar acá, cuando hay procesos institucionales para priorizar propuestas de desarrollo de proyectos de investigación antes de presentarlo a financiamiento externo, por ejemplo. ¿Hay o no algún tipo de ajuste sustantivo o solamente procedimental respecto de la jurisdicción y la autonomía que tiene el académico para tomar decisiones sobre la esfera de su trabajo, por ejemplo, en docencia y en investigación? A mí me parece que hay cosas, y Mónica, una de las cosas que planteaba es que, bueno, la respuesta no puede ser general porque hay distintos tipos de académicos y hay distintos tipos de tercer espacio. O sea, lo que uno podría decir, es muy probable que el poder del tercer espacio sea menor frente a la oligarquía académica o al académico que tiene prestigio frente a alguien que no lo tiene. Y si en esa institución la carrera académica juega un rol importante en términos de autorregulación, es muy probable que, independiente de las distintas categorías, la academia tenga reputación, tenga prestigio y se autorregule. Y probablemente el rol del tercer espacio ahí no es corregir o no es... porque en una institución que, por ejemplo, tiene poca autorregulación desde el punto de vista de la carrera académica o de los valores que guían el desarrollo académico, ahí podría ser contraintuitivo, pero el tercer espacio podría ayudar a corregir para hacer a la institución probablemente mucho más colegial en el sentido de responder a productos del desarrollo académico que tienen un valor, digamos, mayor en términos académicos.
¿Qué es lo que, por ejemplo, ha pasado con el tema de la acreditación? Hay instituciones privadas, generalmente, que han tenido en la carrera académica o en el desarrollo académico mucha debilidad, y la exigencia externa de elevar los estándares académicos, internamente empujados por el tercer espacio, ha llevado a que esas instituciones mejoren. Entonces es contraintuitivo, es decir, el tercer espacio metiendo más colegialidad y más valores, obviamente con instrumental gerencial y todo, pero el sentido apunta a los valores. Entonces hay matices, de hecho antes son matices, digamos, estoy concentrado y lo estaré, digamos, por los próximos 2 años, y espero más adelante contarles cómo me fue. O sea, traer aquí los resultados. Tengo que trabajar en 6 casos y me gustaría poder compartir con ustedes los resultados más adelante. Así que estamos muy pasados, les agradezco enormemente el tiempo y la participación. Mónica, de nuevo, muchas gracias. Enrique, Francisco, muchas gracias, y espero que nos veamos pronto en otra oportunidad con temas relacionados con lo que estamos abordando. Así que muchas gracias.